Ok, este video es en relación a las generalidades de hongos. Primero, es importante mencionarles que la micología es el estudio de hongos, sean estos hongos tipo levaduras, hongos tipo filamentosos especialmente. Los hongos son organismos eucariotas. Es importante que ellos van a tener en su pared celular carbohidratos complejos como son el glucano, el mannano, y también van a tener en su membrana un esterol, que es el ergosterol. Este ergosterol es importante porque sobre este ergosterol van a actuar ciertos antifúngicos, por ejemplo, los imidazoles. ¿Ok? Entonces, como en relación a las generalidades vamos a tener diferentes tipos de hongos. Es importante ¿qué es una hifa? Vamos a hablar acerca de la estructura de mi hongo. La hifa es una unidad celular filamentosa de estos hongos tipos filariformes, ¿ok? Filamentosos. Es importante mencionarles que existen dos tipos de hifas, como pueden observar en la imagen. Hifas no septadas, que estas son bastante irregulares. Generalmente estas hifas pueden tener cierto ángulo en la división de estas hifas, pero son hifas no septadas y son irregulares. Es importante que las hifas septadas, en cambio, estas hifas son mucho más regulares, tienen divisiones y es importante que estas son más como tubulares. Estas hifas usualmente no van a tener ningún color, son de color hialino, pero si yo hago una tinción, por ejemplo, en la tinción Gram, yo puedo observarle de un color negruzco, de color negro. La unión de hifas se llama micelio, ¿ok? Mientras que hay otros hongos que forman levaduras, que son las levaduras. Las levaduras son unicelulares, estas son redondeadas o ovaladas, y también en la tinción Gram van a tener esta coloración negruzca. Hay hongos también que son dimórficos. ¿Qué quiere decir eso? Que de la forma de hifa van a pasar a levadura o de la forma de levadura a hifa. Y estos hongos generalmente van a tener estos cambios debido a diferentes cambios de temperatura. Los hongos dimórficos que nosotros vamos a observar son Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides y Sporotrix. Esos son los más importantes. Y hay hongos que también van a formar pseudo-hifas. ¿Qué quiere decir esto? Que son hifas, en cada hifa se va a producir como una constricción en la parte superior y van a tener una forma como si fuera una levadura. Entonces, van a tener ciertos hongos también la forma como de pseudo-hifas. Es importante también mencionarles que los hongos tienen esporas. Entonces vamos a observar que hay diferentes tipos de esporas. Hay esporas como las conidias, que ustedes ven en la imagen, que se encuentran en un extremo de las hifas. Estas son esporas asexuales. Se van a formar, como les dije, en la parte extrema de la hifa. Son bastante comunes y se transmiten en el medio ambiente. Hay otra forma que son las blastoconidias. Estas blastoconidias es como una gemación que ocurre en la levadura. Y obviamente también es una división asexual. Las artroconidias también son esporas asexuales que son formadas como por una articulación, como se ve en la imagen, y las esférulas y endosporas, en el caso por ejemplo de coccidioides, son esporas que se van a formar en el interior de mis esférulas, especialmente en los tejidos. ¿Cómo hago el diagnóstico de una infección micótica? Nosotros ya teníamos un poquito revisado del diagnóstico cuando hablamos de secreción vaginal y hablamos que se podía hacer, pues bueno, primero un Gram. En el Gram se puede determinar la presencia de hifas levaduras. Cuando nosotros tenemos muestras, por ejemplo, de uñas, especialmente cuando tenemos muestras también puede haber la posibilidad de muestras de cabello, especialmente las muestras de uña, nosotros tenemos que hacer la tinción, bueno, no tinción, la preparación con KOH. Usualmente no se utiliza el mismo KOH del 10% que se utiliza en el test de aminas. Se utiliza un KOH al 40%, del 20 al 40%. Es un KOH mucho más concentrado. Lo que sirve es para destrucción de las células normales y la visualización de mis hifas y levaduras. ¿Cuánto tiempo puedo dejar como el tejido de uñas? Puedo dejarle 10 minutos y como dice en la imagen es para disolver las células humanas. Puedo hacer también una tinción de paz, puedo hacer una tinción de plata, puedo hacer tinciones de calcofluor y también puedo hacer una tinción de tinta india, ¿ok? Para visualizar especialmente mi Cryptococcus neoformans. Entonces, eso ya vamos a ver poco a poco
en las siguientes diapositivas. También se puede hacer cultivos. Estos cultivos se hacen en medios específicos, en medios que tienen antibióticos para inhibir el crecimiento, obviamente, de bacterias y que crezcan mis hongos, como el medio Saburó. Se puede hacer en el medio Micocel, en el medio agar sangre, pero siempre suplementado con antibióticos. Es importante también, cuando yo hago un cultivo de hongos, identificar tanto el anverso, el reverso, pueden tener diferentes características que me ayudan a identificación de mis hongos, y también puedo hacer a partir de mis hongos ya en crecimiento, puedo hacer diferentes tinciones. Una de las tinciones que se utiliza es el azul del lactofenol. Este azul del lactofenol se utiliza para la identificación de estructuras en mis hongos. Entonces, también puedo hacer pruebas moleculares para identificar, pues, el tipo de hongo del que está causando infección. ¿Cuál es el problema con el cultivo? El cultivo de mis hongos es súper lento. Se puede demorar hasta un mes en que crezca apropiadamente el hongo y poder identificar las estructuras y la especie. En ciertas condiciones se puede hacer pruebas serológicas, como ya vamos a ver, y también puedo hacer una detección de antígenos en ciertas condiciones. Por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de una infección por criptococo, puedo hacer la identificación de antígenos tanto en el líquido cefalorraquídeo como en el suero. Ok, esto es súper importante que tengan en cuenta que, como les mencionaba, el cultivo de hongos es súper demorado, se puede demorar un mes, pero una tinción, una técnica de KOH, de identificación de la presencia de hifas o levaduras, no se demora mucho, es muy rápida, pero para saber la especie de hongo, yo debería realizar un cultivo, ¿ok? Muy bien. Para mis hongos vamos a dividirlos en 3 categorías. Entonces, el siguiente video vamos a hablar acerca de las infecciones no sistémicas.